Buenas tardes, alumnos. Yo soy la doctora Nadia Solano Arcasitas, jefa de trabajos prácticos en forma conjunta con la escribana Natalia Ostaxuk y la titular de la materia de Derechos Reales, la doctora Marcela Quisgranas. Bueno, en esta semana vamos a hacer un análisis, una síntesis de lo que es la unidad número 4, que se encuentra dividida en tres partes. En una primera parte vamos a hablar lo que es condominio, en una segunda parte vamos a hablar lo que es propiedad horizontal y en una tercera parte vamos a hablar lo que es consorcio de propietarios. En la primera parte analizaremos el derecho real de condominio, entendido el mismo como aquel común con varias personas. Si bien en el Código Civil y Comercial se encuentra legislado dominio y condominio de manera separada, hay quienes sostienen que se trataría de la misma institución, solo que el condominio sería un dominio con varios titulares. Según el artículo 1983 del Código Civil y Comercial, condominio es el derecho de propiedad sobre una cosa que pertenece a varias personas y que corresponde a cada uno una parte indivisa. La parte de los condóminos se presumen iguales, salvo que la ley o el título disponga otra proporción. De la definición dada por el artículo 1983 del Código Civil y Comercial, podemos extraer cuáles son los elementos del condominio. Podemos decir que hay una pluralidad de sujetos, una unidad de objetos y una parte alícuota o ideales sobre la cosa. En cuanto a la naturaleza jurídica del derecho real del condominio, la doctrina se encuentra dividida. Hay una primera postura, que es la que sostenía el Código derogado, el Código Vélez-Sarsfield, en el artículo 2503, que concebían al condominio como una especie de dominio cuya diferencia estaba dada por la pluralidad de sujetos que tienen que gozar de las mismas facultades de uso, de goce y de disposición que el titular del dominio, con la particularidad propia de la concurrencia de sujetos respecto de una cosa en común. Una segunda postura la tenemos a la FAI, que entiende que el condominio se aleja de todo tipo de propiedad individual para constituir una categoría distinta, en el que el derecho sobre la cosa en común incumbiría siempre a los titulares reunidos, sin perjuicio de que cada uno tendría no solo una parte indivisa o una parte ideal, sino la calidad de propietario. Esto es el derecho real de condominio. En nuestro Código Civil y Comercial no solo se define al condominio como un derecho real en el artículo 1983, sino que también se encuentra enumerado como tal en el artículo 1887. En cuanto al objeto del derecho real del condominio, cualquiera fuere la naturaleza, la postura que se adopte en cuanto a la naturaleza jurídica del derecho real del condominio, hay quienes entienden que el objeto del mismo es esa parte indivisa, esa cuota o esa parte ideal que cada uno de los propietarios tiene sobre la cosa común. Hay otros que entienden que el objeto del derecho real es la medida de la participación en dicho derecho real. En cuanto a la cosa sobre la cual recae el derecho real de condominio, la definición dada por el Código Civil se refiere a la cosa como objeto del derecho real, concepto que debe ser entendido como el derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. A diferencia de lo que sucede con las distintas formas de comunidad aceptados y regulados por nuestra legislación, el objeto del derecho real de condominio siempre son cosas, a diferencia exceptuando los derechos creditorios. En efecto, la sociedad conyugal, una comunidad hereditaria, una sociedad civil, hay una pluralidad de sujetos con derechos sobre un patrimonio en común. Ese patrimonio puede estar constituido no solo por derechos reales, sino también por derechos personales, no pudiendo en este último caso constituirse condominio. En este punto, el artículo 1984 del Código Civil y Comercial introduce una novedad cuando dispone que las normas de este título se aplican en subsidio a las disposiciones legales o convencionales, a todo supuesto de comunión de derechos reales o de otros bienes.
Entendemos que con este artículo esta norma no ha querido ampliar el concepto de derecho real de condominio ni extenderlo a otras formas de comunidad que no estén definidas en el artículo 1983. Lo que el Código Civil y Comercial dispone es la aplicación subsidiaria de las normas del derecho real de condominio a todos los supuestos de comunión de derechos reales o de otros tipos de bienes. Es decir, que en primer lugar se van a aplicar las disposiciones legales y convencionales específicas y solo después se van a aplicar las reglas del condominio. En cuanto a las distintas formas de condominio, en nuestra legislación están previstas dos formas. Tenemos un condominio sin indivisión forzosa y el condominio con indivisión forzosa. Esta puede ser temporaria o permanente. En principio, la regla general es que el condominio es naturalmente divisible. En este sentido, el artículo 1977 establece, excepto que se haya convenido la indivisión, todo condominio puede pedir en cualquier momento la división de la cosa común. La acción es imprescriptible. Prueba de que la regla es la división está constituido o se encuentra reglamentado en el artículo 1999 del Código Civil y Comercial, el cual dispone que el condómino no puede renunciar a la acción de partición de la cosa común por tiempo indeterminado, pero puede convenir suspender la partición por un plazo que no exceda de 10 años. La indivisión puede ser convencional, también puede ser legal, es cuando la ley dispone la prohibición de la división de una cosa común, artículo 2004, o judicial, cuando la partición resulte perjudicial o resulte nociva para uno de los condóminos. Por ejemplo, el artículo previsto en el artículo 2001. La partición convencional y judicial es de carácter temporaria y la partición forzosa es de carácter perpetua. Bueno, seguimos entonces con la forma de constitución del derecho real de garantía. El condominio se puede constituir por contrato, adquiriendo la cosa entre varios o cediendo los derechos sobre una parte alícuota de la cosa propia. También puede ser adquirida o puede ser constituida por actos de última voluntad, legando una cosa a dos o más personas dentro de la porción disponible. Y también en algunos casos se constituye por ley, como en el caso de las medianeras. Siendo un derecho real que se ejerce por medio de la posesión, también puede ser constituida por prescripción. En cuanto a la forma de extinción del derecho real de condominio, además de las formas generales de extinción de los derechos reales, existen dos formas específicas de extinción. Tenemos por un lado la consolidación del dominio en cabeza del titular y la división de la cosa común. En el primer caso, se da cuando uno de los condóminos se convierte en el único titular del derecho real, desapareciendo así el condominio y apareciendo el dominio. Y en el segundo supuesto, uno o varios de los condóminos, haciendo uso del derecho que le asiste según el artículo 1997, puede solicitar la división de la cosa común. Bueno, vamos a seguir con la naturaleza jurídica y los elementos que constituyen el derecho de propiedad horizontal. En nuestro derecho positivo, la propiedad horizontal fue introducida como un derecho real a través de la ley 13.512 de propiedad horizontal que regulaba dicha figura. Dicha ley tenía ciertas imperfecciones, lo cual dio lugar a que la doctrina y la jurisprudencia tomaran diversas opiniones en cuanto a la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal. Hay quienes entendían que la propiedad horizontal se trataba de un derecho autónomo, mientras que otros consideraban que se trataba de una conjunción de derechos. Por un lado teníamos dominio sobre las partes propias y condominio sobre las partes comunes. Cabe señalar que con la ley 13.512 no definió lo que se entiende por derecho real de propiedad horizontal, como sí lo hace nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 2037. De la definición dada anteriormente podemos extraer cuáles son los elementos de este derecho real en análisis. Por un lado tenemos que es un derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio. El objeto de la propiedad horizontal
como derecho real autónomo es una unidad que puede ser un edificio, un lote, un conjunto de edificios. Su titular goza de las facultades de uso, de goce y de disposición material y jurídica sobre las partes comunes y sobre las partes privativas. Dada la naturaleza del derecho real de propiedad horizontal, las facultades antes mencionadas se encuentran limitadas por las disposiciones del Código Civil y por lo establecido en el reglamento de propiedad y de administración de la propiedad horizontal. En la propiedad existen partes privativas y partes comunes, y las diversas partes del inmueble, así como las facultades que en ellas se pueden ejercer, son interdependientes y conforman un todo escindible. Bueno, en cuanto a la constitución del derecho real de propiedad, el artículo 2038 dispone que a los fines de la división jurídica del edificio, el titular del dominio o los condóminos deben redactar por escritura pública el reglamento de propiedad e inscribirlo en el registro inmobiliario. El reglamento de propiedad horizontal integra a títulos suficientes sobre la unidad funcional. Entonces, ¿cómo es el proceso de constitución? O sea, un inmueble se afecta al régimen de propiedad horizontal mediante la escritura pública, naciendo así el estado de propiedad horizontal, cuando la escritura y el reglamento de propiedad son inscriptos. ¿Qué debe contener la escritura? La escritura debe contener la manifestación de todos los propietarios de someter su unidad al régimen de propiedad horizontal. Debe contener una detallada descripción de las unidades, así como también expresar el porcentual que cada uno importa en relación al valor total del inmueble y descripción de las partes comunes. También debe contener la creación del consorcio de propietarios, como así también el reglamento de copropiedad y administración. Bueno, alumnos, hasta acá es el tema dado en la semana número 4.